vamos a hablar de tu ex casa. Achis. Sí, Televisa. Ah, Bueno, ya tiene muchos años que estuviste en Televisa. 20 años. Hace 20 años que estuve en Televisa. Pero a ver, ¿qué está pasando con Televisa? Televisa empezó a distribuir, sobre todo en el Canal 5, ya tiene un par de semanas, tampoco es que ocurriera ayer, tiene un par de semanas, pero cada vez con mayor intensidad, así como en YouTube, en redes sociales, que están pasando un comercial de, pues, Kristi Noem, funcionaria de Donald Trump, con un mensaje completamente antimigrante. Quiero, honestamente, señor productor, antes habíamos visto, porque yo no lo recuerdo, Nunca. alguna campaña así. Nunca. Es la primera vez Nunca. que el gobierno de Estados Unidos paga por tener un comercial. Ya. Dame más o menos un esquema, porque aparte es un comercial que se distribuye en el medio tiempo de un partido de fútbol. A ojo de buen cubero, como cuánto podría estar costando un comercial en medio tiempo de un partido de fútbol en horario prime en el Canal 5 en Televisa. Yo sé que no tienes los tabuladores, pero 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Sabemos que la campaña en Estados Unidos está costando cerca de 200 millones de dólares, porque es anuncio que hace el propio Donald Trump de esta campaña que están haciendo en Estados Unidos para evitar que los migrantes, ¿no? Porque es evitar que los migrantes lleguen a Estados Unidos. Pero ¿en dónde tienen que hacer la campaña? Pues tienen que hacer algo como lo que le hemos exigido al Instituto Nacional Electoral que haga. Tienen que, si su intención es informarle al electorado que vive en Estados Unidos, a través de quién o en dónde tendrán que estar pasando los comerciales. Efectivamente, en radiodifusoras o televisoras en Estados Unidos, donde están escuchando a los electores. Aquí el Instituto Electoral ha dicho que no se puede, que no tienen convenio, que lo están explorando y que la Virgen les habla. Pero resulta que Estados Unidos ya puso el ejemplo de que sí se puede, porque hicieron, evidentemente no fue gratis, no me imagino a Televisa regalándole al gobierno de Estados Unidos unos segundos de publicidad en un medio tiempo. ¿Podrían habérselos regalado? Sí. ¿Bajo qué dinámica se los pudo haber regalado Televisa? Te voy a decir qué podría haber pasado. ¿Tiene que ver con la FIFA? Más allá de la FIFA. Recuerda que recientemente, y estoy hablando de los últimos años, alrededor de pandemia, Azcárraga terminó de tener el control de Univision en Estados Unidos. Entonces, ha habido muchos cambios que han sido públicos. Uno de ellos es la renuncia de Jorge Ramos, o el final de su ciclo en Univision, porque entraba a Televisa y bueno, el argumento, la historia de él es de que en el 86 salió corriendo de Televisa porque no lo dejaban libre expresión, línea editorial, y bueno, por eso llega a Estados Unidos, ¿no? Pero por eso se va, una de las causas es a Jorge Ramos. Pero antes de eso, hubo una entrevista que hicieron en Estados Unidos, Univision, manejada por Enrique Acevedo, que es el conductor estelar que Televisa mandó a Estados Unidos para que reemplazara las nuevas caras de Univision, ¿no? Entonces, porque Azcárraga tiene el 49% de los... es dueño de Univision. Entonces, la ley en Estados Unidos no le permite subir del 50% a una persona, una persona que no es nacionalizada americana. Entonces, desde ahí viene el lobbying de Azcárraga, porque el que está manejando el tema es Azcárraga, ¿no? Azcárraga con Donald Trump. Por eso es que se hace esa entrevista, es la única entrevista que hace que le da a Donald Trump a Univision, y de ahí empieza el lobbying. Yo no dudo que igual y no le pagaron el dinero, ¿no? Pero pues por ahí dijeron, ¿no? Amor con amor se paga, favor con favor se paga. Entonces, puede ser... O sea, gratis no nos sale. O sea, gratis, más bien a Televisa, es un tema, acuérdate que Televisa, pues a final de cuentas es un particular. Sí, pero es concesión. Pero es la concesión. Yo creo que eso es lo que no midieron. Pues digo, gratis no nos sale. El tema fue de que ya, lo que puedas tener negociaciones entre, incluso debió haberlo hecho, como no lo puede hacer, incluso yo creo que esto, la verdad es que no estoy claro, y aquí la audiencia nos dirá si lo han visto en Univision, allá en Estados Unidos.
que realmente no tendría por qué estar saliendo allá, porque pues es para gente que apenas va a ir para Estados Unidos, candidatos a migrantes, digámoslo así, ¿no? Que quieren seguir el camino de seguir ingresando indocumentadamente a Estados Unidos. Pero yo creo que por ahí va parte del tema, ¿no? Que fue un acuerdo entre Donald Trump y Azcárraga. Y bueno, ponle precio, pues sí, le vas a poner un precio en dólares, pero pues también le vas a poner el precio de que se vuelva Azcárraga un informante, ¿no? Un tipo Fox News, ¿no? Uh-huh. De que pues ahora va a ser a través de la televisora la que va a estar impulsando todo lo que tenga que ver con las ideas que se le ocurran a este señor. Entonces, para mí por ahí va. Fíjate, ahorita por eso te lo quería preguntar, porque, a ver, es televisión tradicional y hay cosas que podemos pensar o especular, pero no tenemos quizás el panorama completo. Por eso para mí es muy importante aquí el señor productor, que él ha trabajado en esos medios y nos puede dar un panorama de ese tamaño. Yo tampoco descartaría, por ejemplo, en esto que nos dice el productor, quizás el lobbying que se está dando. Hemos visto muchos medios de comunicación en Estados Unidos, pues rendirse ante Donald Trump, hacer los cambios necesarios con tal de evitar la ira del presidente de Estados Unidos. Y ese creo que fue Univision. Uno de ellos fue Univision, que traía una línea en contra de Trump y ante lo inevitable de su llegada empezaron a tomar decisiones completamente distintas a su línea editorial con tal de evitar la ira del presidente de Estados Unidos. Y ahora, como Televisa y Univision son uno mismo, bueno, se adquiere Televisa, adquiere Univision, pues evidentemente la línea ahí está. Incluso no saquemos de contexto, no saquemos del menú de probabilidades el que en este espacio en particular, que fue Canal 5, porque además este comercial circula en el medio tiempo de un partido de fútbol. Por eso, a ver, está sobre la mesa que hayan pagado, los pónganle millones de pesos que cuesta un comercial en medio tiempo en un partido de fútbol en Televisa. Pónganle que igual y no los pagó, igual y fue como un favor, pero favor con favor se paga. Y exactamente qué favores estarían cobrando. Recordemos que Azcárraga trae un tema con la FIFA, ¿no? Trae unas multas que debe pagar con la FIFA y la presión que podría ejercer Donald Trump a favor de o no, tampoco la sacaría de la mesa. Recordemos también la intención de los medios de comunicación de no estar mal con el presidente de Estados Unidos. Son varias cosas que eran en el menú. Pero independientemente de lo que haya motivado la decisión o la complicidad de Televisa con este mensaje que viola derechos humanos, completamente discriminatorio, etcétera, independientemente de, si lo vemos desde un punto de vista de marketing, queda perfectamente claro que la intención es evitar que lleguen. ¿Cómo vas a evitar que lleguen? Pues distribuyendo el mensaje en los estados, en los países en donde están estos migrantes. La duda ya no es si está apareciendo en Univision o no, porque podríamos pensar que esté pasando allá para que los familiares de los que ya están allá les digan a sus familiares que intentan llegar a Estados Unidos que no vayan. Pero ¿y qué pasa? Pensemos en, no sé, ese tipo de comerciales los estarán viendo en Venezuela, no lo creo. Ese tipo de comerciales estarán distribuyéndose Guatemala, estarán distribuyéndose en los países que realmente son en este momento expulsores de migrantes. Esa creo que ahí es una de las preguntas que tenemos. Es muy, muy importante que nosotros tengamos muy claro cuál es la razón de. Aquí nos pregunta Maluye, ¿no? Que si ese mensaje es tan nocivo y nos ofende a todos, ¿cómo es que lo repites en tu programa? Solamente lo puse visualmente, más no puse el audio del mensaje. Y estamos haciendo referencia a ello para ilustrar, de hecho así se llama. Maluye, es un asunto noticioso periodístico, no le estoy dando publicidad. A veces la gente no entiende la diferencia entre comentar e ilustrar lo que está uno comentando y darle publicidad. Somos un medio de comunicación, no de propaganda. Eso también habría que entenderlo desde el inicio, Maluya. Estamos simplemente ilustrando el tema. No lo reproduje, nada más lo comenté, ¿no? Regreso al punto que estaba mencionando. Independientemente de lo que haya motivado la decisión de Televisa Univisión, son una concesión del Estado mexicano. Y esa concesión del Estado mexicano tiene reglas bien claras. Pero también
reglas que fueron modificadas a discrecionalidad en el 2014, con las famosas reformas transformadoras o reformas, no me acuerdo cómo la había puesto Enrique Peña Nieto, a estas reformas en donde hacen varias modificaciones. Vino la electoral, vino más bien la energética, vino la educativa y viene esta reforma también en ese paquete de reformas en donde lamentablemente pues hacen modificaciones a tal grado que le quedan al saco al empresario del sector completamente privado e incluso el internacional. No es la primera vez que vemos propaganda que llega de Estados Unidos para mexicanas, mexicanos. Lo que sí me preocupa es, uno, que efectivamente la razón por la que Televisa lo toma me queda claro que es por y para un bien entre Estados Unidos y ellos, un bien comercial entre ambas partes, pero ¿y dónde queda el sentido de la concesión? Eso lo que abre es el debate de, ¿y si retiramos concesiones? ¿Y qué pasa? Yo lo planteaba en el Versus en la mañana, sin embargo, hay un problema gigantesco con las concesiones. La Secretaría de Gobernación, hay reglas, hay disposiciones por las cuales puede sancionar a los concesionarios. Una de ellas pudo haberla realizado en pandemia con TV Azteca. Lo pudo haber hecho en pandemia con TV Azteca, porque ahí TV Azteca, con su campaña en contra del COVID, en contra del doctor Hugo López-Gatell, lo que estaba haciendo era poner en riesgo a la ciudadanía en un tema de salud pública. Y la Secretaría de Gobernación pudo haberlo sancionado, pudo haberlos retirado del aire, pudo haber emitido sanciones económicas, pudo haber hecho varias cosas. No lo hicieron. Fue un tema del presidente. Y fue un tema de que el presidente dijo no a la censura, fue una decisión política. Pero en este momento, en una discusión tan grave como la que estamos teniendo, creo que sí se abre otra vez el debate de qué pasa con las concesiones. No las están respetando y las están usando como si fueran de verdad su campo de juego de negociación y les han generado millones, ya dejen ustedes, de pesos. Pensemos en los millones que han acumulado con las concesiones y que se las están repartiendo particularmente en un duopolio, Televisa y TV Azteca, porque sí existe Imagen, ya existe Milenio, ajá, pero es un poder disimulado donde tienes a estos otros medios de comunicación que están teniendo sus canales, que están teniendo sus estaciones de radio, pero no tienen el poder ni el alcance que tienen Televisa y TV Azteca y sus afiliadas. Porque, por ejemplo, Televisa tiene el grupo Televisa es gigantesco. Es de verdad un poder muy fuerte. Y TV Azteca no se queda atrás. Si bien es cierto, las redes sociales han llegado a ser un punto de quiebre, generaron así un equilibrio y empezaron a hacer un balance en cuanto a los contenidos y en cuanto a la percepción, todavía nosotros no llegamos a todos los hogares a los que llega la televisión. ¿A través de qué? A través de la concesión. Es por eso que en la mañanera la presidenta plantea la revisión, condena y lee la carta que manda CONAPRED. Pero, ¿qué puede hacer CONAPRED? Nada. Literalmente la carta de CONAPRED es como de, lo hiciste mal, violaste derechos humanos, eres un discriminador. Es como las recomendaciones de derechos humanos, ¿no? Y ya, nada más. No hay, o sea, de verdad, no hay nada más. Hasta ahí se acabó. Y de ahí sale lo que menciona la presidenta en la mañanera de que, uno, no estamos, ni vamos a validar, ni vamos a respaldar, condenamos este tipo de mensajes. Pero no solamente los condenamos, sino que permítanme, les recuerdo que vienen reformas, ahora sí a leyes secundarias, porque ya no existe el IFT, está en este proceso de transición de regresar a telecomunicaciones, a más bien a la Secretaría de Comunicación y Transportes, y en un proceso de modificación en donde ahora va a tocar ver cómo se va a regular el tema de las concesiones, si va a haber o no sanciones, bajo quién van a estar esas sanciones, si van a seguir siendo sobre la Secretaría de Gobernación o cómo va a cambiar la dinámica, que la presidenta lo explica muy bien, porque había ciertas cláusulas que nos protegían de este tipo de situaciones que fueron eliminadas, cortesía de Enrique Peña Nieto y afiliados. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta en la mañanera. Un artículo que se elimina en el periodo de Peña Nieto. Ese artículo, a ver si lo tienen ahí. El artículo. Bueno,
decía: los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicación que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país. Ese artículo se eliminó en el 2014. Aún así, este comercial, digamos, esta propaganda pagada, salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses. Se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de fútbol que hubo en el fin de semana. La CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, envió esta carta la semana pasada debido a quejas, porque la CONAPRED recibió quejas a distintos televisoras, Televisa, TV Azteca, radios, etcétera, Imagen, etcétera, etcétera. Dice, a ver, préstame para no estar aquí. Esta carta dice: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, señala que en México queda prohibido todo acto o práctica de discriminación, porque este anuncio pues tiene un contenido discriminatorio muy alto. En los artículos 2, 223 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establece que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión está prohibida toda forma de discriminación y que la programación que se difunde en el marco de la libertad de expresión deberá propiciar la difusión de valores artísticos, históricos y culturales, la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, si lo suben tantito, por favor. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido quejas ciudadanas relacionadas con el video difundido por la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, que ha sido publicado en la televisión, así como en diversos medios de comunicación, y hace referencia a personas migrantes. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución. Construyamos en unidad una sociedad más incluyente y respetuosa, donde la dignidad humana sea el eje central de nuestras acciones y discursos, porque México es diversidad, inclusión y derechos. Y está firmada por el director general de Radio, Televisión y Cinematografía y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ahora, hemos decidido reponer el artículo y ponerlo nuevamente en la ley. ¿Cuándo va a ser? Pues es parte de las reformas que vamos a enviar. El día de hoy o mañana serán enviadas al Congreso para que pues ningún gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pues pueda pagar, porque el tema es que están pagando, ¿no?, para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que pues tiene un mensaje discriminatorio, evaluado por la propia CONAPRED. Ahora, lo cierto es que el tema de fondo es mucho más profundo. Estamos ante una campaña de narrativas. Y eso ya lo habíamos platicando cuando debatimos o cuando hablamos en este espacio sobre el spot que están transmitiendo en Estados Unidos sobre la campaña de fentanilo de México. Que, ojo, por supuesto que es, a ver, Trump le está haciendo caso a la presidenta, pero
está compartiendo una campaña de fentanilo con todos los teléfonos. Ahí me queda claro que en los adictos a fentanilo o los adictos a las drogas en Estados Unidos no van a ver el teléfono, van a ver y que solamente aplica en territorio nacional y se van a cruzar a México. Me queda claro que no funciona así, pero sí está abonando mucho a la estigmatización, a la discriminación del latino, del hispano, del mexicano en territorio estadounidense, porque tú volteas a ver a los adictos en Estados Unidos y no se parecen a los de las fotos y a los de los videos que están utilizando en la campaña hecha por México para mexicanos. Estados Unidos tendría que haber gastado, porque dijo que le iba a invertir $100 millones a esa campaña de fentanilo en Estados Unidos, pero al no hacerlo, que confirma Donald Trump, uno, que su intención jamás ha sido combatir el tráfico de fentanilo, porque volvemos al punto que hemos platicado incontables veces en este espacio. Trump no quiere combatir el fentanilo. Si lo combate, tendría que resolver problemas muy graves que tienen en Estados Unidos, que son vivienda y trabajo. Y no lo quieren resolver. Si quieren que por ejemplo, las armadoras se vayan a Estados Unidos a armar coches, pero es una contradicción muy grande porque por un lado quieres que se vayan a armar coches, pero no tienes las instalaciones, la infraestructura ni la manufactura para que eso ocurra. Los que lo están haciendo es la mano de obra a la que estás discriminando. Es la mano de obra a la que quieres correr y es la mano de obra que si efectivamente corres, tanto como pregonas y prometes, vas a acelerar una recesión que ya de por sí es básicamente inminente en Estados Unidos. Y a eso voy otra vez, lo dije en Versus. Esta es una campaña de narrativas. Trump le tiene que cumplir a su electorado en Estados Unidos. A un electorado al que no le está cumpliendo. No le está cumpliendo en la promesa más grande de su campaña, que es la economía. No le está cumpliendo porque estás con los aranceles, estás generando una estabilidad gigante, quieres que la Fed te modifique las tasas de interés, pero tú no estás ayudando a que eso modifiquen, entonces las tasas de interés son muy elevadas. Y en una economía de consumo como la que tiene Estados Unidos, que es una economía en donde todo es prácticamente a crédito, no te ayuda a tener tasas de interés tan elevadas. ¿Y tu otra base de campaña cuál era? Ir en contra del migrante y del latino y del hispano, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando le estás dando la razón a la presidenta de México? Evidentemente Trump ha estado fallando en todo lo que le ha estado prometiendo a sus electores. ¿Qué tiene que hacer? Ir con la narrativa. Y además es muy sencillo para Estados Unidos vender la narrativa y decir, vean cómo estamos cumpliendo con ustedes, porque ya hemos platicado de eso también. Los electores de Trump no son los más dedicados a leer exactamente qué firmó en la orden ejecutiva Trump. Los electores de Trump no son los que están como más enfocados en decir, ¿de verdad lo cumplió o no? Vamos a hacer una comparativa, vamos a hacer un análisis profundo. Por supuesto que no. Si mañana Trump les dice, yo cumplí y deporté a todos los migrantes, le van a creer hasta que vean que no es cierto. Y lo van a justificar, como ocurrió con los aranceles, como ha ocurrido con la campaña de fentanilo, porque ellos pueden ver quiénes están drogando, y saber quiénes son los que están traficando y seguir culpando a los migrantes. Porque de verdad, no sé si es ignorancia, pero si parece ignorante y huele ignorante y camina y habla como ignorante, creo que no queda más que decir que erudito no es. ¿A qué voy con esto? Pareciera que estoy hablando de peras, manzanas y jitomates. No, Trump está jugando con las narrativas. El tema es que ya está haciéndolo dentro del territorio mexicano. ¿No es ilegal? No es ilegal, pero sí es discriminatorio. Y no podemos permitir de ninguna manera, ya ni sea de invasión militar o invasión o propagandística, no podemos permitir que Estados Unidos dé esa batalla aquí. Estados Unidos puede hacer en Estados Unidos lo que se le pegue la regalada gana, lo que quiera, porque es su territorio. Pero aquí tenía que haber existido un límite. Y si Televisa quiso pagar un favor o cobrar uno o cobró la nota que con eso va a ayudar a que no corran tanta gente que de por sí han corrido muchísima por la crisis que traen o llámenle como le quieran llamar, Televisa usó su concesión para los fines de invasión, para los fines propagandísticos y de la narrativa de un presidente extranjero. Así de sencillo, eso es traición aquí y en China. Que no lo podemos castigar como traición, como le quieran llamar, porque las reglas, que porque la modificación, que porque la ley del IFT, lo que usted quiera, guste y mande, pero de que se tiene que criticar, se tiene que criticar. Y lo complicado acá es que no había ocurrido, o sea, esto ya llevaba ocurriendo semanas.
Es hasta ahorita que el gobierno de México lo toma y sobre todo viene con la carta de CONAPRED. Pero ya si estamos hablando de modificaciones, ¿por qué no mejor también modificamos las facultades que tiene la CONAPRED? Porque CONAPRED sí emite recomendaciones y miren, creo que todavía tiene más facultades la CNDH con sus recomendaciones de presionar a ciertos actores que la CONAPRED. O sea, la CONAPRED está ahí como para decir, eso está mal, eso está bien. Y ya, sí al gobierno le está funcionando decir, bueno, aquí está este comunicado de CONAPRED, eso es discriminatorio y no lo vamos a permitir, pero ¿cómo lo vamos a frenar? ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Va a haber alguna sanción? Porque si no hay sanciones, se repite. Lamentablemente vivimos en una cultura en la que si tú no sancionas algo, se repite. Y es la famosa cultura de la impunidad, que no solamente ocurre en el aparato judicial, sino que también está ocurriendo en todo este aparato de propaganda y de narrativas. La guerra con Trump, sabemos que no solamente va a ser arancelaria de aberrinche, sabemos que la guerra con Trump es de narrativa y es una batalla que estamos dando bastante bien, o al menos hasta ahorita la estamos dando bastante bien por las mañaneras de la presidenta. Pero si ya las concesiones, las televisoras mexicanas o como le quieran llamar, los empresarios van a servir de cómplices para sus fines porque le tienen miedo al presidente de Estados Unidos y lo que les pueda hacer a sus televisoras o sus filiales en Estados Unidos, o porque quieren que les ayude con unas multitas, o porque lo que quieran, gusten y manden, pues mejor dejen la concesión y vayas de Estados Unidos. Si van a servir al presidente de Estados Unidos, no lo hagan con nuestras concesiones, por favor. Es nada más creo que principio básico. Si van a servir a los fines de un presidente extranjero, que van en contra de los mexicanos, que atentan en contra de los migrantes, que son discriminatorios, dejen la concesión, déjenla. Porque sí, son empresas privadas y lo que ustedes quieran, ajá, pero su espacio es concesionado, no les pertenece. Hace un par de años estábamos en la polémica porque ya se les estaba acabando la concesión, pero se las renovaron hasta el 2042 las concesiones a Televisa y TV Azteca. Y vaya que ambas televisoras tienen más de una razón, o sea, hay más de una razón para que ambas televisoras les digamos sale bye bye, porque han atentado en contra de los mexicanos, han utilizado sus espacios para difundir frases de odio, han utilizado sus espacios para atentar en contra de la salud de las mexicanas y mexicanos. O sea, lejos de entender la profunda responsabilidad que tienen con una concesión, de verdad es que la usan como su herramienta para jugar día y noche. ¿Y aquí hasta cuándo se los vamos a permitir? Insisto, repito y recalco, si quieren servir a los intereses propagandísticos del gobierno de Estados Unidos, si quieren servir a los intereses propagandísticos o a su propia agenda, dejen la concesión, porque esa no les pertenece. El espacio no es suyo, está concesionado. Y yo espero estas modificaciones que deben de marcar un antes y un después, que ojo, no son censura, son límites bien claros y los límites son muy sanos. Sobre todo, estos límites se están dando en un contexto en donde el día de hoy, 21 de abril, se conmemora un aniversario más de el combate que dan las tropas en la defensa del puerto de Veracruz. ¿En contra de quién? Efectivamente, en contra de las tropas norteamericanas. O sea, estamos además hoy conmemorando la defensa del puerto de Veracruz, porque en 1914 hubo un combate, una invasión por parte de tropas norteamericanas y fue las Fuerzas Armadas en el puerto de Veracruz los que dijeron, aquí no pasas. Estamos hablando de 111 años, si no estoy mal. En ese contexto, no solamente tenemos que conmemorar la defensa de los intentos de invasión, están intentando invadirnos una y otra vez desde Estados Unidos, de una manera quizás más disimulada, de una manera más descafeinada, pero no menos potente que es a través de la comunicación. Así que también vale la pena, ya que hablamos de esto, escuchar el mensaje que da la presidenta de México desde el puerto de Veracruz en contra de nada más y nada menos que los ventepatrias. Al enterarse de lo sucedido, el general Venustiano Carranza envió notas diplomáticas al presidente estadounidense, privilegiando el diálogo entre las naciones. Además de recalcar que Victoriano Huerta no representaba al pueblo de México,
pues había llegado a la presidencia con una traición. Es famosa la carta donde Carranza afirma: la permanencia de tropas en un país independiente y soberano es una invasión injustificada, porque no puede haber derecho contra el derecho de inviolabilidad territorial. Además, debe tenerse muy en cuenta que si un político, para llegar al triunfo de su causa, se apoya en una invasión extranjera, aunque esa sea parcial, falta el cumplimiento de sus deberes con la patria. Así de sencillo y profundo, porque lo digo fuerte y claro, solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda al extranjero para resolver los problemas internos en nuestro país. Hoy vivimos un momento especial en la relación con Estados Unidos. Nuestras economías están integradas. En nuestro vecino país viven cerca de 40 millones de mexicanos y mexicanas de varias generaciones. En México viven más de 1 millón de estadounidenses. Somos el principal socio comercial. Lo he dicho en público y en privado. Entre nosotros no competimos, nos complementamos. Nuestra posición siempre ha sido el diálogo para encontrar una relación que fortalezca a ambos países. Confiamos en que podemos encontrar siempre las mejores condiciones para las dos naciones y particularmente y como esencia, las mejores condiciones para nuestro pueblo. Seguiremos insistiendo que lo que más conviene a Norteamérica es mantener nuestra alianza económica para competir con otras regiones del mundo y en el futuro avanzar hacia todo el continente, siempre con respeto a la independencia y soberanía de los pueblos. En el caso de la seguridad, en la relación con nuestro vecino país, colaboramos y cooperamos, pero nunca nos subordinamos. No aceptamos invasiones ni injerencias. Por colaboración y razones humanitarias, ayudamos a que no pasen drogas, en especial el fentanilo, al vecino país. Pero también hemos insistido que el consumo de las drogas no solo se combate con incautaciones y detenciones, sino atendiendo las causas para evitar que las y los jóvenes se acerquen a las adicciones y a la violencia. En nuestro caso, la estrategia de seguridad está en marcha y tiene el objetivo de proteger y salvaguardar la seguridad de las y los mexicanos. Estoy segura que día con día todos juntos iremos construyendo la paz y la seguridad que todos anhelamos. Para ello, solo un gobierno que respete los intereses del pueblo de México puede lograrlo y por ello nunca nos alejaremos de nuestro bendito pueblo y de nuestra gloriosa nación. Nuestra actuación siempre tiene y tendrá como principios la soberanía y el interés supremo del pueblo de México y de la nación. Como lo pensaban y como lucharon nuestros próceres, es menester siempre decirlo. No somos protectorado ni colonia de ningún país extranjero. Somos un país libre, independiente y soberano. Ahí está lo que dijo la presidenta en un momento muy ad hoc. No somos tierra de conquista. Va el mensaje a los vendepatrias que aplica, ahora sí que al que le toque el saco, pero en un día como hoy también aplica Televisa. Aquí también hay otra pregunta que surge y tiene que ver con la publicidad oficial.
La publicidad oficial, yo lo he platicado también varias veces, lo hemos comentado, la publicidad oficial, yo estoy en contra de los mecanismos bajo los que se entrega publicidad oficial. ¿Por qué? Porque la ley que también nos deja Enrique Peña Nieto, la ley Chayote, que la Suprema Corte ya obligó en 2 ocasiones a la Cámara de Diputados a hacer las modificaciones, entrega completamente discrecionalidad del presupuesto. Entonces, aquí no, a ver, si existieran reglas claras, pensemos en audiencia. Para mí lo más lógico es niveles de audiencia, los niveles de audiencia que tienes, la cobertura y el alcance que tienes son los que definen el porcentaje de publicidad que te toca y por campaña. Eso se modifica de manera interna en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue por campaña y de manera distinta en la distribución del recurso, pero no existe como tal en normativa. El asunto es que sea como sea, siguen siendo Televisa y siguen siendo TV Azteca de las empresas a las que más dinero se les da de publicidad oficial. Podemos hablar de justamente el alcance que tienen en cuanto al espectro de televisión, pero recordemos que son concesionadas. Entonces, son televisoras concesionadas, se les da un presupuesto de oficial del gobierno y encima nos la hacen de a todos por los tiempos oficiales de televisión y radio, que si se los dejamos a ellos, los tiempos oficiales de televisión y radio los dejan en la madrugada, que son los que utilizan para partidos políticos, para sus spots, que son, etcétera. Salvo en momentos donde ahí están elecciones y demás, hay convenios que se hacen con ellos. Pero se supone que el servicio público también lo tendrían que dar desde los medios de comunicación, al menos desde mi punto muy humilde de vista, cosa que no está pasando. Los programas más vistos en la televisión siguen siendo programas de espectáculos. ¿Y qué creen? Esos mismos programas de espectáculos también comparten y también difunden campañas de odio, de estigmatización y de discriminación en contra de las personas. Por aquí me comentaba, por ejemplo, Fabiola, ¿no? Dice Fabiola, ¿no sería peligroso que una entidad como CONAPRED tenga facultades para castigar por aquello de los amigazgos? ¿No crees que sea mejor la Constitución y dejarlo en la Suprema Corte? No, no digo de castigar, pero sí pensemos en emitir ciertas sanciones, en tener un poquito más de dientes, porque ahorita es básicamente una institución que está emitiendo recomendaciones y chido, no tiene mayor poder. Creo que es un tema que está sujeto completamente a debate, que sí podría o no debería de hacer la CONAPRED o los alcances de estas recomendaciones. Pensemos en que serían, o sea, que sus recomendaciones serían obligatorias, o sea, que tendrían que emitir medidas de ejecutar, como por ejemplo el de se baja ese comercial, se baja ese spot, se elimina y es obligatoria pues la recomendación de la CONAPRED, obviamente con sus debidos contrapesos. Creo que podemos hablar de eso, pero en este momento la CONAPRED emite una recomendación y es, pues, chido, ¿no? Y si, a ver, si el gobierno no la lee, pasa completamente desapercibida. Pero esas televisoras están ganando millones, por mucho que digan que están en crisis, porque evidentemente hay una ola de despidos brutales en las televisoras, en los medios de comunicación hay una ola de despidos gigantescos y además despidos injustificados, sin pagar lo que deben en cuanto a liquidaciones y demás, a personas que tienen años dedicándose a la televisión y al radio. Lejos de la injusticia que ya existe en los medios de comunicación, también hay algo que es muy cierto y muy lamentable. Siguen teniendo las concesiones que les permiten llegar a donde, a veces, donde no hay internet. Hoy podrán decir, bueno, pero ya tienen smartphones las personas, nuestros celulares inteligentes. Pero ¿y si no tienen una torre? ¿Y si no tienen internet? ¿Y si no hay luz? Pues estarán viendo y consumiendo pues cada determinado tiempo. Pero la televisión, de que la televisión llega todavía a muchas personas. La siguen viendo y la siguen escuchando muchas personas. Y eso es lo delicado, que ese es justo el objetivo que tiene el gobierno de Estados Unidos, de llegar a esas personas que por necesidad no tienen o están en una zona en donde no hay cobertura, donde pues no les da para cambiarse o que están buscando mejores oportunidades y viene un mensaje completamente discriminatorio por parte del gobierno de Estados Unidos. Acá nos dice Guadalupe, yo he visto ese comercial en el Canal 5 de Los Ángeles, es muy ofensivo y me pregunto por qué nadie dice nada y sigue pasando diario, por la misma razón he dejado de ver la televisión. Entiendo que fue Luis Guillermo Hernández de los primeros que estuvo hablando de este spot. Yo no lo había visto, yo genuinamente yo no lo había visto, yo tiene mucho tiempo que no veo televisión y yo no lo había visto.
hubo comentarios que la gente nos hacía, nosotros sí hicimos comentarios respecto a este promocional, y hasta hicimos la prueba aquí del spot de México que está saliendo en Estados Unidos, en donde nos confirman las personas encargadas de recibir las llamadas, que sí han estado recibiendo llamadas de personas que viven en Estados Unidos a raíz de que el spot se está publicando en Estados Unidos con un teléfono de México. Y muchas personas me criticaban y decían, es que creo que estás exagerando. Yo creo que después de ver este comercial no hay exageraciones. Creo que hay que tener muchísimo cuidado en las narrativas, porque por un lado Trump va a mandar besos y abrazos y la presidenta es lo mejor que le ha pasado desde su... A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero no me compro el que Trump siga hablando maravillas de la presidenta y por otro lado está dando trancazos, ¿me explico? Esa es la doble moral que tiene un Donald Trump. Yo estoy totalmente de acuerdo con la presidenta y no lo voy a negar. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo y lo digo y lo sostengo. La relación que tenemos con Estados Unidos es en muchos factores se ha mantenido tranquila gracias a las maneras en las que está negociando la presidenta y a que se ha actuado con prudencia y con cabeza fría. Pero por el otro lado no podemos taparle un ojo al macho y no podemos decir que Trump se va a calmar nada más por eso. Si no son con aranceles, va a buscar otra manera. Si no es con militares, va a buscar otra manera, pero no se va a quedar callado. Por eso es tan importante lo que hemos platicado, la aprobación presidencial, porque si la presidenta tiene una aprobación como la tiene el respaldo de la ciudadanía para ponerle freno a Televisa, para ponerle freno a Estados Unidos, para ponerle freno hasta a Ecuador, que se le ocurrió inventar. Ay, Dios mío, lo de Ecuador si no tuvo su mamacita. Se les ocurre inventar a los de Ecuador. Y no el pueblo de Ecuador, hablo de su presidente Patito, que había un intento de golpe desde México y que habíamos mandado a personas de México para atentar en contra de Noboa y yo. ¿Todo bien en casa, hermanas, hermanos? O sea, simplemente nos quejamos de su elección porque parece que les exportamos un fraude electoral, porque replicaron lo mismo que ocurrió aquí en México en 2006, pero en ningún momento, de verdad, es que en ningún momento nadie dijo nunca nada que íbamos o sea, ahora sí que, con perdón, el pueblo de Ecuador se merece algo mucho mejor que Noboa, pero ahora sí que, hermano, ni te topan, de verdad, ni te topan. Uno, México tiene bien clara su política de no intervención. Claro que tenemos opiniones, por supuesto, pero una cosa es opinar y otra cosa es intervenir. Y en segunda, dicen muchos los simpatizantes de Noboa que a ellos no les preocupa lo que pase con México. Bueno, si no les preocupa lo que pasa con México, dejen de inventar babosadas y dejen de querer ponernos aranceles cuando literalmente en nuestra balanza comercial, a esa sí, ni los topa. Nada más hacer un breve comentario al respecto. Para cerrar con este tema de Estados Unidos, creo que hay muchos frentes que se abren a debate con esto. El de las concesiones, el del presupuesto de los medios de comunicación, el de la regulación. Yo sí creo que debe de existir una regulación a las concesiones, a los medios en general. No solamente, no hablo de censura ni de prohibiciones, no, pero sí creo que las reglas claras se deben de definir muy, muy, muy claritas, entendiendo que van a ser 4 años donde el gobierno de Estados Unidos va a hacer circo, maroma y teatro por dar una batalla de narrativas para intentar taparle un ojo al macho a su electorado, al que no le está cumpliendo, porque el cabeza de naranja, como dice Eddie Small, no le está cumpliendo a su electorado, al contrario, los está llevando a una ruina.